Buenas, mi nombre es Jairo Vega. Le daré una pequeña introducción sobre el rubro de la piña. Nombres científicos: Ananas sativas. La piña es una fruta rica en azúcares, vitamina A, B, C, E, sales minerales, ácido orgánico. Además contiene bromelia, que es un poderoso antiinflamatorio. Es efectiva para la cura de muchas enfermedades. La producción de piña es cultivada en los siguientes lugares: Chepo, Panamá Oeste, Los Santos, Chiriquí, ya que es cultivo con gran demanda en el mercado. Son cultivadas 500 hectáreas de piña en la zona de Panamá Oeste, lugar de Sanguenga, donde se producen 35.000 toneladas de piña en su tiempo de cosecha. El 93% de la cosecha se va hacia el mercado, el 5% a la industria y el 2% a la exportación. Buenas, mi nombre es Ezequiel Sánchez y le daré un pequeño resumen de lo que trata la producción de la piña y las provincias con mayor producción. El proceso de desarrollar un cultivo de piña de buena calidad empieza en la tierra donde se va a cultivar. Primero está la preparación del suelo, que es lo elemental para tener una buena producción. Una buena selección de semilla y un buen plan de protección para el buen desarrollo del producto. Como primer punto tenemos que para obtener una máxima producción de piña es necesario tener un suelo de texturas medias a ligeras, sin problemas de inundación y medianamente ácidos, es decir, con un pH entre 4.5 y 5.5. Para tener una buena preparación del suelo es necesario pasar por varios procesos como lo son el chapeo, la incorporación de residuos de cosecha, el barbecho, el subsolio, el rastreo y por último la nivelación y drenaje. Como siguiente punto tenemos la siembra de la piña. La piña se puede sembrar por medio de la corona, de los hijuelos o retoños. Cualquiera de ellos que se vaya a utilizar es importante que esté fresco, sano y no esté quebrado. Antes de trasplantar la semilla al campo, siempre se desinfectan para evitar contaminar los terrenos con enfermedades. La fase vegetativa de esta planta oscila entre 14 y 16 meses. La duración de la fase reproductiva oscila entre 17 y 31 meses. Normalmente las plantas se renuevan cada 2 ciclos de cosecha para evitar la disminución excesiva del rendimiento por motivos de agotamiento de los suelos. Aunque la planta de piña es muy resistente a la sequía, si no cuenta con el agua necesaria para la época seca, su desarrollo tiende a ser más lento. El siguiente punto es la cosecha. La cosecha puede ser controlada, que es lo que comúnmente se hace, como lo es la inducción a la floración. Para realizar la inducción floral, generalmente la planta debe tener 7 u 8 meses de edad. Un producto eficiente y de uso generalizado en muchos países latinos para realizar la inducción floral es el etrel, cuyo ingrediente activo es el Etefor, aunque también se puede usar la urea, cal o boro. Esta aplicación normalmente se hace en horas de la mañana o de la tarde, que es cuando por razones de temperatura los estomas de la planta se encuentran totalmente abiertos. La piña es un fruto no climatérico, es decir, que hay que cosecharlo ya maduro, pues una vez cortado la maduración se detiene por completo y empieza a deteriorarse. La madurez de la piña, que es cuando debe ser cortada, se alcanza alrededor de los días 72 a 79, 10 o 11 semanas después que el fruto haya cuajado. No obstante, la temperatura acelera o retrasa significativamente el desarrollo del fruto
y esta debe ser considerada a la hora de la cosecha. Una piña de buena calidad al momento de ser cosechada pesa alrededor de 2,5 kilogramos. Es recomendable que el lote de terreno se coseche hasta un máximo de 4 veces. Cabe destacar que después de la primera cosecha, el peso del producto disminuye por el cansancio del suelo. Un aspecto clave para determinar cuando el fruto está completamente maduro para cosechar es el color de la piña y la translucidez de su pulpa. Son factores determinantes para saber cuándo puede ser cosechada de conformidad con lo que requiere el mercado. La zona principal de producción de Panamá se encuentra localizada en La Chorrera, provincia de Panamá. Esta zona abarca las regiones de Sangenga, Mendoza, Cerro Cama, Río Congo, Las Yayas y otras. Existen 500 hectáreas de cultivo de piña en esta zona. De estas, unas 480 hectáreas son de la variedad Cayena Lisa y unas 20 hectáreas del híbrido MDS. Una segunda zona de producción se encuentra localizada en la provincia de Chiriquí, en el área comprendida entre Dolega y Cochea. En Chiriquí se cultivan aproximadamente 80 hectáreas de piña, 70 de la variedad Cayena Lisa y 10 del rubro híbrido MDS. Otros cultivos de piña a pequeña escala se encuentran distribuidos en las provincias de Veraguas, Herrera y Los Santos. En la República de Panamá actualmente se producen 35.000 toneladas métricas de piña por año. De este tonelaje aproximadamente el 93% se vende en el mercado como fruta y el 5% se vende a la industria. Mientras tanto, un 2% para la exportación. Los mayores contaminantes en el agua y en la tierra en consecuencia de esta producción. El cultivo de la piña genera retos para este sector, dentro de los que se destacan evitar la contaminación ambiental y procurar un manejo adecuado del terreno. Una de las problemáticas que enfrentan los productores de piña es poder realizar un manejo adecuado de los residuos que produce dicho cultivo posterior a su segunda cosecha, momento en que se saca del suelo y se esparce por el terreno. Existe en primer lugar un manejo de residuos poco tecnificado que consiste prácticamente en abandonar esos rastrojos. Se requiere aproximadamente 13 meses para la descomposición de los residuos de piña sobre el campo, lo que es una limitante para el mismo productor, ya que el cultivo de la piña es intensivo y no se puede esperar ese periodo de tiempo para realizar lo que es una nueva siembra. Este primer ejemplo trae consigo la posibilidad de que se multipliquen insectos tales como la mosca de establo y la presencia de enfermedades en los residuos que podrían afectar el entorno, por lo que esta opción no es recomendada por los expertos. El segundo proceso consiste en quemar los desechos de la cosecha. Se ha comprobado que esta práctica, aunque sea de bajo costo, no incrementa el rendimiento del ciclo de cultivo subsecuente y suma la contaminación ambiental. De ahí que esté prohibida en muchos países y hasta se penalice con multas por parte de las autoridades. Un aspecto importante para destacar en este segundo ejemplo es que varios estudios indican que el número de poblaciones de hongos y bacterias son menos numerosos en los suelos. Si se comparan con terrenos en donde más bien se incorporan, esta actividad provoca un detrimento en la población microbiológica del suelo, por lo que es mejor evitarla. La tercera práctica es la más usada actualmente y se trata de la trituración de los residuos y la aplicación de un herbicida para quemarlos o incorporarlos al suelo. Se ha comprobado que la incorporación de desechos orgánicos incrementa la pérdida de peso material, mejora su tasa de descomposición y provoca un aumento en la actividad de los microorganismos en el suelo en comparación con la quema de los desechos o el abandono de los rastrojos. Sin embargo, este experto aclaró que dicha acción tiene sus desventajas como el abuso a la hora de emplear los herbicidas y que la producción de piña orgánica restringe esta opción. Un tratamiento similar es la trituración seguida de la aplicación de microorganismos descomponedores para la posterior incorporación al suelo. Esto permite incrementar la tasa de mineralización del terreno, se evita la generación de problemas ambientales y no existe la proliferación de moscas. Una cuarta alternativa es enterrar los desechos de la piña en trincheras o fosas, pero el costo económico es alto y provoca una pérdida de la capa fértil del suelo, que presenta problemas de la degradación y erosión.
Una acción que puede volver viable esta idea es que se proceda a generar compost o se fabriquen ácidos húmicos compuestos principalmente del humus o materia orgánica del suelo, a partir de esos residuos enterrados. Precisamente una adecuada incorporación del material orgánico de la piña al suelo sería una fuente de nutrientes especial, lo que permite ahorrar la aplicación de fertilizantes. Esto favorece también el desarrollo de poblaciones de micro, meso y macroorganismos que interactúan con el cultivo. Específicamente, los microorganismos permiten que se genere una disponibilidad de nutrientes que finalmente puedan ser aprovechados por el cultivo. Entre los microorganismos que participan en este proceso, principalmente hongos, bacterias, protozoarios y algas, no se contaminan al ambiente, se libran de la aparición de moscas y se favorecen la disponibilidad de elementos nutritivos producto de la descomposición de los mismos residuos. Hola, saludos cordiales, compañero, profesora. Mi nombre es Pablo Soto y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el tema de la contaminación agrícola y basada en sus diversos rubros. La contaminación, como sabemos, es una de las problemáticas asociadas a diversas destrucciones ambientales, causante de pérdidas relevantes de aquellos micro y macronutrientes de ese recurso suelo en el cual son cultivadas y cosechadas un sinfín de rubros. A causa de esta problemática, varios agentes pueden ser nocivos para nuestra salud. ¿Cómo implementar alternativas para evitar esta contaminación? Se considera que la causa principal en afectaciones de nuestros recursos, suelo y agua, ha sido generada por la intervención del hombre, generando impactos negativos mediante una serie de agroquímicos, haciendo afectaciones a los diversos organismos de la tierra, que dichos impactos son de manera ambiental. Con el pasar de los tiempos, han creado una serie de causas a la calidad de nuestra vida como a nuestro planeta. Entonces, ¿cómo implementar un uso menos químico y más orgánico? Conociendo así una variabilidad de fertilizantes, pesticidas, incluso abonos que también son orgánicos, podemos establecer un sistema de soluciones o contrarrestar su continuo avance de contaminaciones químicas a un uso más orgánico, con el fin de aportar al suelo la cantidad necesaria de esos micro y macronutrientes que desarrollan organismos fortalecedores al suelo, a la tierra donde se cultiva, también causando o realizando un buen manejo más fiable, que sea menos contaminante. Obviamente que su manejo va a ser más orgánico. Entonces, proveer al planeta un mejor cuidado hacia nuestra atmósfera, a esta gran batalla que carece más que todo de una unión mundial, porque prácticamente por cada país existe un agricultor, entonces la batalla debe ser mundial. Entonces llamémosle a este punto de acción un mejor rendimiento para nuestros productos, que sean menos químicos, a una acción súper más saludable. Y así le rendiríamos tributo a nuestros recursos, que son los principales, como el suelo, el agua, el aire, para que tengamos un planeta más sano, más saludable y libre de agroquímicos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kaylin Ríos y hoy les hablaré sobre la causa de contaminación en las plantaciones de piña. Muchos sembradíos de piña se encuentran ubicadas en áreas con pendientes muy pronunciadas y en algunas de ellas se practica el laboreo excesivo. Esto puede traer como consecuencia la pérdida rápida de sustrato.
En muchas zonas se practica la siembra a favor de la pendiente, lo que favorece la erosión por escorrentía y la formación de cárcavas. Los sistemas de riego utilizados provocan una severa y rápida erosión. Esto se debe a que no se determina el tiempo de riego diario, por lo que al saturarse el suelo se dan las escorrentías y esto propicia la erosión en los surcos. El 70% de la superficie cubierta de agua, el 2,5% es agua dulce. Y en esa división, el 69,7% se encuentra en glaciares y polos, el 30% en acuíferos y el 0,3% en aguas de río y arroyo. Por eso que hoy hemos traído para ustedes unas medidas alternativas para evitar la contaminación del agua. A continuación pueden ver las alternativas. El herbicida es un producto fitosanitario utilizado por muchas personas para eliminar las plantas indeseadas. Es uno de los causantes principales de la contaminación de nuestra agua subterránea. En este caso, en el rubro que hemos elegido, que es la piña, se utiliza siempre antes de sembrarla, pero no lo utilizan correctamente. Estas son nuestras medidas. Número 1. Después de utilizar el herbicida, no lo tire a un costado de su terreno o lo tire en cualquier lugar. Recordamos que estos herbicidas tienen químicos fuertes que pueden llegar a contaminar el agua que incluso podemos tomar. Así que por lo general, agárralo y deposítalo en un tinaco de basura donde vas a estar seguro de que las autoridades de aseo van a tomar las medidas correctas para que este envase no llegue ni a ríos ni a lagos o a alguna fuente de agua que pueda afectar la vida de los seres humanos y de los seres vivos. Si los productores implementaran lo que es el abono orgánico, o sea, el abono natural, sin componentes químicos artificiales, podemos asegurar una producción exitosa y una gran producción de piña. La piña es una planta que absorbe muchos minerales y agua del suelo. Sin embargo, cuando no utilizamos el fertilizante correctamente, tendemos a echarle agua para disminuir lo que es el abono. Por eso, como futuro fitotecnista, recomendamos que utilicen abonos totalmente orgánico, natural y casero, lo más posible, para tratar de evitar la contaminación o algún mal uso de los fertilizantes en el suelo de nuestros rubros. La lombricultura es la crianza de lombrices de tierra para la producción de humus, un abono enteramente orgánico e importante fuente de proteínas para los cultivos. Ejecutar estas medidas alternativas para evitar la contaminación del agua, le podemos certificar de que va a tener un fruto totalmente orgánico y sobre todo va a cuidar el agua de su país.